1. La caída de Lucian. Un escuadrón de oficiales armados estaba en la azotea, apuntando con sus armas a un solo hombre. Lucian. El nombre infundió miedo tanto a los criminales como a las élites. No era solo un fugitivo, era un espectro de venganza, susurrado en rincones oscuros y transmitido en todos los canales de noticias. Buscado por los asesinatos de funcionarios corruptos, señores corporativos y capos clandestinos, su recompensa se había disparado a la astronómica cifra de $10 millones. Y esa noche la caza había llegado a su clímax. Sirenas bajas aullaban en las calles de abajo, sus ecos se mezclaban con el murmullo inquieto de una multitud creciente. Docenas de civiles se habían reunido, con sus teléfonos en alto, ansiosos por capturar el momento en que se haría justicia o se desarrollaría el caos. Para los oficiales esto debería haber sido una victoria. Sin embargo, mientras contemplaban la figura manchada de sangre que estaba parada en el borde de la azotea, la inquietud se deslizó por sus venas. Lucien se mantuvo erguido, imperturbable. Su abrigo negro se pegaba a su cuerpo, empapado de sangre fresca, un testimonio brutal de los cadáveres que había dejado atrás. Los restos de los más altos ejecutivos de Secure Corporate todavía manchaban su ropa. Ponte de rodillas y levanta las manos, ladró un oficial. Intenta correr y te descargaré este maldito cargador, amenazó otro. Lucien suspiró, pasando una mano por su cabello enmarañado de sangre. Su mirada los recorrió, sin impresionarse. Ustedes idiotas entienden siquiera lo que está pasando, murmuró. ¿Crees que esto es una victoria, no? El oficial que iba en cabeza apretó con más fuerza su rifle. Has terminado, Lucien. Te tenemos rodeado. Lucien dejó escapar una risa aguda y triste. ¿Rodeado? Dio un paso lento hacia la cornisa. Si quisiera escapar, lo habría hecho abajo. ¿Crees que corrí hasta aquí porque estoy atrapado? Con un movimiento rápido, se quitó el zapato empapado de sangre y lo envió volando hacia ellos. Varios oficiales se estremecieron, esquivando instintivamente como si esperaran un ataque. Lucien sonrió. Patético. Deja de dar vueltas y... ¿Estancamiento? La mirada de Lucien se oscureció. Dígame, oficial, ¿dónde estaba usted cuando necesitaban justicia? La pregunta heló el aire. Lucien exhaló lentamente. La gente como tú, te haces el héroe cuando las cámaras están encendidas. ¿Pero dónde estabas cuando una familia fue masacrada en su propia casa? ¿Dónde estabas cuando los poderosos aplastaron a los inocentes? Su voz se volvió aguda. Oh, claro. Te estaban pagando. Un destello de vacilación cruzó el rostro del oficial. Lucien se rió amargamente. Por eso hice tu trabajo por ti. Por eso limpié la suciedad que ignoraste. Se volvió hacia el borde y levantó ligeramente los brazos. Espera, va a saltar, alguien gritó. El pánico se extendió entre las filas. Mierda, dispárale antes de que. Lucien giró ligeramente la cabeza, con una rara y genuina sonrisa en sus labios. Demasiado lento. Y con eso, bajó de la cornisa. El viento aullaba en sus oídos mientras caía en picado. Las luces de la ciudad se desdibujaron en rayos dorados y rojos, el mundo se inclinó en cámara lenta. Siguieron las balas. Uno le atravesó el hombro, otro le rozó las costillas, pero el dolor era distante, sin significado. Para Lucien, esto era libertad. Su mente divagaba. Tenía 5 años cuando su mundo se hizo añicos. 5 cuando sus padres, personas comunes y corrientes que simplemente habían expuesto la verdad, fueron masacrados ante sus ojos. Sus gritos habían sido reales. Su sangre había sido real. Pero la justicia nunca había sido real. Recordó haber contemplado sus cuerpos sin vida. Recordó las risas de los hombres que lo hicieron. Recordó la forma en que la policía cerró el caso sin un solo arresto. Entonces se había convertido en justicia. Durante años persiguió a los responsables. Los mató, uno por uno. Al principio fue una venganza. Pero en algún momento del camino, se convirtió en algo más.
El mundo estaba lleno de monstruos trajeados, criminales en altas posiciones, jueces que vendían veredictos, oficiales que aceptaban sobornos. Lucian simplemente había igualado la balanza. Pero ahora, ¿fue suficiente? Lucian exhaló, con el corazón firme incluso cuando el suelo se precipitaba hacia él. ¿Estás mirando, mamá? Papá. Si existe el cielo, probablemente me estés maldiciendo ahora mismo. Una suave risa escapó de sus labios. Sé que no soy un héroe. Pero nunca maté a inocentes. Nunca hice daño a quienes no lo merecían. Su visión se volvió borrosa. Tal vez, debería haber matado más. Luego, impacto. Un tuac húmedo resonó por la calle. La fuerza destrozó huesos y carne, pintando el pavimento de un rojo grotesco. Los Piguans gritaron. Algunos vomitaron. Otros retrocedieron tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el horror. Los oficiales se quedaron paralizados, con las manos todavía agarrando sus armas. Las transmisiones en vivo continuaron. El mundo dio testimonio. Había caído una leyenda. Pero para Lucian, este no fue el final. Pensamientos de los creadores Fénix-Prima. ¿Te gusta? Agregar a la biblioteca. 2. Una nueva realidad. Darkness. La conciencia de Lucía nadaba en un vacío, ingrávida, separada de todo. No podía decir si estaba vivo o muerto. Lo último que recordaba era la caída, el viento rugiendo en sus oídos, las balas atravesando su cuerpo, las luces de la ciudad desdibujadas en franjas de color. Luego, el frío y duro pavimento se abalanzó sobre él. Entonces, ¿esto fue la muerte? Entonces, ¿por qué podía seguir pensando? ¿Por qué todavía podía sentir? Una luz penetrante rompió la oscuridad. Felicidades, has sido elegido para una segunda oportunidad en la vida. Una pantalla brillante se materializó ante él, su espeluznante luz atravesó el vacío. Lucian entrecerró los ojos. Sus instintos gritaban trampa, pero ¿dónde estaba el enemigo? ¿Fue esto una alucinación moribunda? ¿Un último fallo en su cerebro antes de apagarse? Sin embargo, con el paso de los segundos, permaneció suspendido en la nada. Esto no fue el olvido. Era otra cosa. Dejó escapar un lento suspiro y su aguda mente se adaptó. Una segunda oportunidad. Yo. ¡Qué increíble! La idea era casi ridícula. ¿Un asesino como él va a tener una segunda oportunidad? Si el más allá era real, estaba seguro de que pertenecía al infierno. Y, sin embargo, aquí estaba. Elija su nuevo estado en la vida emoticono cara sonriente. King. Prince. Chef. Warlord. Scholar. Lucien se burló. TCH, ¿qué clase de montaje ridículo es este? Sus instintos se activaron mientras evaluaba sus opciones. ¿Un rey? ¿Demasiada responsabilidad, demasiados enemigos, un señor de la guerra? ¿Una forma segura de morir joven, un jefe o un erudito? Ninguno de los dos le convenía. Eso dejaba al príncipe, un alto estatus, pero no el objetivo principal. Potencia, pero suficiente espacio para maniobrar. Él lo seleccionó. La pantalla parpadeó. Disfruta tu nueva vida, príncipe Lucian Westergaard. Antan. Boom. Una explosión ensordecedora. Una oleada de dolor. Entonces, nada. Islas del Sur, la corte imperial. El gran salón de la corte imperial estaba en silencio, salvo por el suave susurro de las túnicas y los murmullos de los nobles reunidos. La luz del sol entraba a través de las vidrieras, proyectando sombras distorsionadas sobre el pulido suelo de mármol. En el centro de la habitación había un joven con las manos encadenadas con hierro. Su cabeza se inclinó, pero su mente se aceleró. ¿Dónde estoy? Los agudos ojos de Lucian recorrieron todo el lugar. Rápidamente analizó las salidas, el número de guardias, la colocación de las armas. Pero entonces, una ola de recuerdos extraños lo invadió. 2 vidas. Chocando. Lucien Westergaard, el 10º príncipe de Islas del Sur.
Un noble nacido para el poder, pero eclipsado por su hermano mayor, Lars, el príncipe heredero. Un príncipe despreciado por sus hermanos. Y ahora fue acusado de asesinar a su hermano. TCH. Por supuesto, lo primero que sucede en mi segunda vida es que me incriminen. Apretó la mandíbula cuando la voz del juez resonó por el pasillo. Lucien Westergaard ha sido declarado culpable de conspirar para asesinar a Su Alteza, el príncipe David Westergaard. Un murmullo se extendió entre los cortesanos, pero Lucien los ignoró. Examinó los recuerdos de su predecesor. Su hermano le había enviado una carta privada, con su sello real, invitándolo a una reunión secreta. Ninguna explicación. Sin advertencias. Él fue de todos modos. Pero cuando llegó a su habitación, encontró su cuerpo sin vida sobre la cama, con un cuchillo sobresaliendo de su pecho. Entonces, casi como en el momento perfecto, los guardias irrumpieron. La sangre todavía estaba fresca en sus manos, había intentado sacar el cuchillo en un intento desesperado por salvarlo. Pero en el momento en que lo vieron, la decisión ya estaba tomada. Lucien fue el culpable. La voz del juez lo devolvió a la realidad. Las pruebas en su contra son abrumadoras. Los testimonios, los documentos y su comportamiento sospechoso han llevado a una conclusión ineludible, han traicionado a su familia, su reino y su pueblo. Lucien lo miró fijamente, con expresión en blanco. ¿Familia? ¿Reino? Gente. Los recuerdos de su predecesor dejaron una cosa clara, él nunca había sido parte de nada de eso. Su familia lo rechazó. Su reino lo trató como a un paria. La gente lo veía como una mancha en el linaje real. Esto no fue una traición. Fue una ejecución. El juez continuó. Con este crimen, soportarás el castigo máximo. Beberás el maná de la nada y por la presente serás sentenciado al destierro de Islas del Sur. Serás llevado a Grimold, donde vivirás el resto de tus días en aislamiento. Un caballero se adelantó, llevando un frasco lleno de un líquido negro brillante. El cuerpo de Lucien se tensó. Sus instintos gritaban peligro. Trató de resistirse, pero los guardias le obligaron a abrir la boca y las cadenas lo ataban demasiado fuerte para liberarse. En el momento en que el líquido tocó su lengua. Pain. Era como si le estuvieran desgarrando las entrañas, como si le hubieran drenado su esencia misma. Una fuerza diferente a todo lo que había sentido antes, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado a la fuerza. Madre hija de puta. Se atragantó, con la voz ronca por la agonía. Silencio. Ladró el juez, golpeando su mazo. Lucien cayó de rodillas, jadeando. Podía sentirlo, algo dentro de él, desaparecido. En la audiencia, 11 hermanos reales estaban sentados mirando. Lars, el príncipe heredero. El segundo príncipe. Hasta llegar al más joven, el 13º príncipe, Hans. Lo observaron con expresiones ilegibles, como si estuvieran presenciando un procedimiento judicial de rutina. Excepto uno. La mirada de Lucien se centró en una sonrisa familiar, el príncipe Theodore. El segundo príncipe. Un bastardo sádico que había atormentado al anterior Lucien desde la infancia. Un noble celoso y cruel que lo despreciaba. Entonces, fuiste tú. Lucien luchó contra los guardias, incluso intentó morder a uno de ellos, pero las cadenas se mantuvieron firmes. Los guardias lo arrastraron fuera de la sala y las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de él. Pensamientos de los creadores Fénix-Prima. ¿Te gusta? Agregar a la biblioteca. 3. El viaje. Las gaviotas se elevaban sobre las olas y sus gritos se mezclaban con el rugido del viento. Abajo, el mar azul profundo se extendía interminablemente, cuya superficie solo se rompía por el salto ocasional de una marsopa. De la espesa niebla, surgió un acorazado, cortando el agua como un depredador. En cubierta, arrastraron a Lucien hacia adelante, con las muñecas atadas con gruesas cuerdas. Las manos ásperas de los guardias lo empujaron hacia un poste de madera, donde lo ataron fuertemente. Luchó, pero la fuerza de su cuerpo aún no había regresado, sus extremidades se sentían pesadas, lentas,
como si le hubieran drenado la esencia misma de su ser. Los efectos persistentes del mana de la nada hicieron que incluso mantenerse en pie fuera un desafío. Arriba, las nubes de tormenta se agitaban, reflejando la agitación dentro de él. El olor a sal y madera húmeda llenó el aire mientras el barco se balanceaba bajo sus pies, avanzando constantemente hacia Grimold, una isla prisión donde los olvidados eran enviados a consumirse. Un guardia se acercó, su aliento apestaba a alcohol y carne rancia. Su sonrisa se amplió con burla. ¿No es genial? El aire salado del mar, el viento que sopla en tu cara, un día perfecto para estar en el mar, oh príncipe Lucian. Dejó escapar una risa áspera y los otros marineros se unieron, sus burlas resonaron por toda la cubierta. Lucian entrecerró los ojos. Luego, sin previo aviso, escupió, la masa de saliva aterrizó justo en el rostro engreído del guardia. Mestizo. La risa murió instantáneamente. El rostro del guardia se contrajo de furia. Sin dudarlo, le dio un puñetazo fuerte a Lucian en la mandíbula, haciendo que su cabeza se volteara hacia un lado. El dolor atravesó su cráneo, pero Lucian simplemente se rió entre dientes, saboreando sangre en su lengua. Hijo de puta, deberías estar agradecido de seguir vivo, gruñó el guardia, agitando el puño. Otro marinero, más joven y con una energía nerviosa, murmuró en voz baja, no es que importe. De todos modos, nunca volverá a usar magia. Lucian permaneció en silencio, enmascarando sus emociones detrás de una expresión en blanco. Nunca vuelvas a usar magia, ¿eh? Pasaron unas horas y el barco navegó hacia nuevas aguas, marcadas por imponentes acantilados, rocas irregulares y un inquietante silencio que se apoderó de la tripulación. El archipiélago bárbaro. El capitán estaba al timón, con la vista fija en el horizonte. Respiró hondo, inhalando el aire fresco del océano antes de volverse hacia sus hombres. Un viento fuerte y agradable y mar en popa. Rey Tritón debe estar de buen humor. Uno de los guardias más jóvenes vaciló antes de hablar. ¿Es Rey Tritón siquiera real? El capitán dejó escapar una risita. Vaya, él es el gobernante de la gente del mar, muchacho. Pensé que todo buen marinero sabía sobre él. Desde que el semidios del viento y el mar robó el corazón de Tefiti, el océano ha estado inquieto y Rey Tritón es el único que lo calma, pero aún así el océano sigue siendo peligroso. Especialmente aquí, en estas aguas malditas, donde habitan los dragones. Las orejas de Lucian se animaron ante eso. ¿Dragones? Incluso con su cuerpo debilitado, sonrió. Este exilio podría ser más interesante de lo que pensaba. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Atlántica. El palacio real brillaba bajo la luz del agua, sus paredes de coral iluminadas por la resplandeciente flora marina. El gran salón del trono, sin embargo, no era cálido. Ariel estaba frente a su padre, Rey Tritón, su vibrante cabello rojo flotando a su alrededor como seda en la corriente. Miró hacia abajo, con la culpa evidente en su rostro, mientras su padre se cernía sobre ella, tridente en mano. La voz profunda de Tritón retumbó por la cámara. Simplemente no sé qué vamos a hacer contigo, jovencita. La mirada de Ariel se alzó con voz baja. Papá, lo siento. Simplemente lo olvidé. La expresión de Tritón se endureció. Como resultado de tu comportamiento descuidado. Sebastián, flotando junto al rey, se cruzó de brazos. Comportamiento descuidado e imprudente, intervino. Tritón asintió. Toda la celebración fue, arruinado. Completamente destruido. Sebastián intervino de nuevo, agitando dramáticamente sus garras. Se suponía que ese concierto sería el pináculo de mi distinguida carrera. Ahora, gracias a ti, soy el hazmerreír de todo el reino. Flounder, flotando junto a Ariel, vaciló antes de soltar, pero no fue su culpa. Primero, este tiburón nos persiguió. Sí. Y lo intentamos, pero no pudimos, y luego, vaya. Y luego estuvimos a salvo. Pero luego vino esta gaviota, y fue esto y aquello, y... El ceño de Tritón se frunció. ¿Gaviota? ¿Qué? Oh. Entrecerró los ojos.
Subiste a la superficie otra vez, ¿no? No. Ariel abrió la boca pero vaciló. No pasó nada. El agarre de Tritón sobre su tridente se hizo más fuerte. Ariel, ¿cuántas veces debemos pasar por esto? Podrías haber sido visto por uno de esos bárbaros, por uno de esos humanos. Los puños de Ariel se apretaron. Papá, no son bárbaros. La voz de Tritón se elevó, su poder sacudió la habitación. Son peligrosos. ¿Crees que quiero ver a mi hija menor atrapada por el anzuelo de algún pescador? Ariel levantó la barbilla desafiante. Tengo 18 años. Ya no soy un niño. La ira de Tritón estalló. No uses ese tono conmigo, jovencita. Mientras vivas bajo mi océano, obedecerás mis reglas. Ariel dio un paso adelante, con la frustración desbordándose. Pero si pudieras escuchar. Ni una palabra más. Tritón rugió, dándose la vuelta. Y nunca, nunca volveré a oír de ti yendo a la superficie. ¿Está claro? Las lágrimas brotaron de los ojos de Ariel. Sin decir una palabra más, se giró y se alejó nadando, su silueta desapareciendo en los pasillos distantes del palacio. Sebastián suspiró, sacudiendo la cabeza. Adolescentes. Creen que lo saben todo. Dales un centímetro y nadarán sobre ti. La expresión severa de Tritón vaciló. ¿Crees que fui demasiado duro con ella? Sebastián vaciló. Definitivamente no. Si Ariel fuera mi hija, le mostraría quién era el jefe. Nada de estas tonterías de salir a la superficie, no señor. La mantendría bajo estricto control. Los ojos de Tritón se iluminaron al darse cuenta. Tienes toda la razón, Sebastián. Sebastián infló su pecho con orgullo. Por supuesto. La sonrisa de Tritón era casi tortuosa. Ariel necesita supervisión constante. Sebastián parpadeó. Supervisión constante, espera, ¿qué? Tritón asintió. Y tú eres el cangrejo para hacerlo. Los ojos de Sebastián se abrieron con horror. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Murmurando para sí mismo, Sebastián se escabulló por un pasillo oscuro. ¿Cómo me meto en estas situaciones? Debería escribir sinfonías, no cuidar a un adolescente testarudo. De repente, vio a Ariel y Flounder escabulléndose y rápidamente lo siguió. Nadaron más profundamente hacia una cueva escondida. El lugar secreto de Ariel. En el interior, una enorme colección de tesoros humanos brillaba bajo la tenue luz. Cubiertos, estatuas, jarrones, todo atesorado con cuidado. Flounder miró a Ariel con preocupación. Ariel, ¿estás bien? Suspiró y pasó los dedos por una vieja caja de música. Si tan solo pudiera hacerle entender. Simplemente no veo las cosas como él las ve. No veo cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas, podría ser malo. Sebastián, tratando de permanecer oculto, de repente resbaló. Chocar. Ariel se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Sebastián. El cangrejo gimió, desenredándose de un candelabro roto. Ariel. ¿Qué es todo esto? Ariel sonrió suavemente. Es mi colección. Sebastián se quedó boquiabierto. Si tu padre sabía sobre este lugar, él. Ariel y Flounder intercambiaron una mirada nerviosa. No se lo vas a decir, ¿verdad? Las garras de Sebastián se movieron mientras caminaba frente a Ariel. Ariel, tu padre. Se detuvo cuando una sombra pasó por encima. Los tres se quedaron helados. La mirada de Ariel se levantó y su respiración se entrecortó. Sobre la entrada de la gruta, un enorme barco se deslizaba sobre la superficie del océano, su silueta iluminada por la luz mortecina del sol poniente. El resplandor parpadeante de las linternas proyectaba reflejos dorados en el agua. Podía oír una música débil, risas, el crujido rítmico de la madera, el chasquido de las velas al llevarse el viento. Humans. Sin dudarlo, Ariel se lanzó hacia la entrada de la cueva, con el corazón latiendo con emoción. Ariel. Ariel, espera. ¿A dónde vas? Sebastián gritó,
corriendo tras ella. Pero la sirena ya nadaba hacia arriba, atraída hacia la superficie como una polilla en llamas. Desde abajo, Sebastián gimió: «Oh, esto es malo, esto es muy, muy malo». Arriba, Ariel atravesó el agua y abrió mucho los ojos mientras contemplaba el gran barco. Las figuras de los hombres se movían por la cubierta y sus voces resonaban sobre las olas. Pensamientos de los creadores Fénix-Prima. ¿Te gusta? Agregar a la biblioteca. 4. El mar y la tormenta. El cielo explotó en colores deslumbrantes mientras los fuegos artificiales iluminaban el gran barco que navegaba a través del océano. Risas y música llenaron el aire mientras la tripulación celebraba en cubierta. Escondido bajo las olas, Ariel miró hacia arriba con asombro, sus grandes ojos azules reflejaban el espectáculo de arriba. Justo detrás de ella, Sebastián y Flounder nadaron frenéticamente para alcanzarla. Ariel. ¿Qué estás haciendo? Medusa saltando. Ariel, vuelve aquí. Sebastián gritó en un susurro, agitando sus garras. Pero Ariel no estaba escuchando. Ya se había acercado nadando, su corazón latía con entusiasmo. Arriba, los marineros cantaban alegremente. Nota musical: te contaré un cuento del azul sin fondo. Y eso ya, estribor, levántalo. Cuidado, muchacho, una sirena te está esperando. En misteriosas brasas debajo. Nota musical. Mientras Ariel observaba hipnotizado, una voz familiar graznó cerca. Hola, cariño. ¿Todo un espectáculo, eh? Ariel se estremeció cuando Skatel de repente cayó a su lado, casi aterrizando sobre su cabeza. Skatel, cállate. Te escucharán. Ella guardó silencio, con la mirada todavía fija en el barco. Oh, te tengo, te tengo. Estamos siendo intrépidos. Vamos a descubrir, declaró la gaviota con orgullo, solo para que Ariel agarrara su pico. Volvió su atención al barco. Sus ojos se posaron en una figura atada a un poste, con el cabello plateado brillando bajo los fuegos artificiales. Nunca antes había visto a un humano tan cerca, susurró Ariel, cautivado. Oh, es muy guapo, ¿no? Skatel inclinó la cabeza y miró al fornido y barbudo capitán que estaba cerca. No lo sé, me parece un poco peludo y baboso. Ariel negó con la cabeza y señaló. Ese no, el del cabello plateado. Pero, ¿por qué está atado? En el barco, uno de los guardias borrachos avanzó tambaleándose, levantando su taza con una sonrisa burlona. Silencio. Silencio. Ahora es un honor y un privilegio presentarle a nuestro estimado príncipe Lucian un regalo muy especial, muy caro y muy grande por su exilio. La tripulación rió a carcajadas cuando se develó una enorme y llamativa estatua de Lucian, una versión tosca y exagerada de él hecha de piedra y metal. Felicitaciones, oh príncipe Lucian. El guardia se burló antes de sacar su espada y blandirla con fuerza, rompiendo la estatua en pedazos. Los marineros estallaron en risas de borrachos, bebiendo cerveza. Lucian, todavía atado al poste, los observó con una expresión ilegible, pero por dentro, su mente estaba calculando. En ese momento, una serie de notificaciones brillantes aparecieron ante sus ojos. Timbre. Se ha activado el sistema de caja ciega sorpresa. Introducción: puedes adquirir elementos y habilidades de la persona que proporciona la caja. La calidad de Blind Box se divide en ordinaria, poco común, rara y especial. Condiciones: emoticono cara sonriente. 1. Las cajas ciegas aparecen principalmente en personas especiales. 2. Cuanto más especial sea el personaje, mayor será el nivel de la caja. Los agudos ojos de Lucian parpadearon. ¿Un sistema, eh? ¿Y qué significa eso de gente especial? Estaba a punto de analizar más las notificaciones cuando se escuchó un grito repentino. Dragón. Listos los cañones. Como convocado por las palabras del capitán, un enorme dragón surgió de debajo de las olas, seguido por dos más. Truenos, susurró el capitán aterrorizado. Oh, Tritón, ten piedad de nosotros. La mirada de Lucian se centró en los dragones, la fascinación brillaba en sus ojos.
Los dragones Thunderdrum eran enormes y sus cuerpos anchos, parecidos a los de una mantarraya, se deslizaban sin esfuerzo sobre las olas. Sus ojos hundidos brillaron cuando dejaron escapar un rugido que hizo temblar la tierra, liberando poderosas explosiones sónicas. ¡Boom! La onda expansiva envió a los marineros volando por la cubierta. Algunos se desplomaron y la sangre les goteaba de los oídos. Incluso Lucian apretó los dientes cuando el dolor resonó en su cráneo. El barco se inclinó violentamente cuando comenzó a llover a cántaros y los truenos retumbaban en el cielo. Se acerca el huracán. Asegure el aparejo. Disparen los cañones. Ladró el capitán. Auge. 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 Las explosiones iluminaron la noche mientras las balas de cañón surcaban el aire tormentoso. Los Thunderdrums lo esquivaron con gracia, sus rugidos se volvieron más enojados. ¡Ruar! Un dragón giró en el aire y desató otra explosión sónica, esta destruyó una sección de la cubierta. La mente de Lucian se aceleró. No están atacando al azar, están tomando represalias. El capitán luchó por agarrarse al timón, pero una poderosa ola lo envió estrellándose contra el mástil. El barco estaba siendo destrozado. En cubierta, estallaron llamas que arrojaron un brillo espeluznante contra el cielo negro. Ariel, aferrándose al costado del barco, jadeó cuando un rayo golpeó una vela, encendiéndola instantáneamente. El mástil en llamas crujió siniestramente. Lucian tiró de sus ataduras. Sus instintos le gritaban que se moviera, que escapara. Pero ya era demasiado tarde. La explosión sónica de un Thunderdrum golpeó el mástil, haciendo volar astillas de madera. El poste se rompió y Lucian fue arrojado al océano. Lo último que vio fue al capitán, con los ojos muy abiertos por el horror, mientras las enormes fauces de un dragón se cerraban a su alrededor. El barco estalló en una explosión de llamas negras y rojas. Ariel escaneó frenéticamente los restos, hasta que lo vio. Lucian se estaba hundiendo. Se lanzó hacia adelante, su poderosa cola impulsándola a través del agua. Las burbujas se arremolinaban a su alrededor cuando llegó hasta él, envolviendo sus brazos alrededor de su forma inconsciente. Con una patada firme, lo arrastró a la superficie. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. La tormenta había pasado. La dorada luz del sol se asomaba a través de las persistentes nubes grises. Lucien yacía inmóvil en la arena mientras las olas golpeaban sus botas. Ariel se arrodilló a su lado, quitándole los mechones plateados de la cara. Skatel revoloteó junto a ellos, mirando a Lucian con curiosidad. ¿Está muerto? Ariel preguntó suavemente. Skatel inclinó la cabeza y abrió uno de los párpados de Lucian. Es difícil de decir. Luego, la gaviota presionó su oreja contra el pie de Lucian. No, no puedo escuchar el latido del corazón. El corazón de Ariel se apretó. Pero entonces. No, mira, susurró aliviada. Está respirando. Ella lo miró fijamente y su voz se volvió suave, casi reverente. Es tan hermoso. Los dedos de Ariel rozaron la mano de Lucian mientras ella comenzaba a cantar, su voz delicada pero llena de anhelo. ¿Nota musical que daría yo por vivir donde estás? ¿Cuánto pagaría por quedarme aquí a tu lado? ¿Qué haría yo para verte sonriéndome? La luz del sol atravesó las nubes, proyectando rayos dorados sobre ellas. Los ojos de Lucian se abrieron. Por un momento, vio a una niña bañada en luz, su silueta como una visión. Y entonces, algo más llamó su atención. Flotando a su lado, había una caja del tesoro de color púrpura, brillando débilmente. Timbre. Has obtenido una caja ciega especial. Antes de que Lucian pudiera comprenderlo completamente, su visión se volvió borrosa y la oscuridad lo reclamó una vez más. Oye, Ariel, vuelve aquí, dijo Sebastián mientras observaba con horror cómo un grupo de hombres se acercaba desde los acantilados cercanos. A medida que los pasos se acercaban, Ariel retrocedió a regañadientes y lanzó una última mirada anhelante a Lucian antes de desaparecer bajo las olas. Mira, un niño, Stuik. Una voz ronca retumbó en señal de acuerdo. Ya lo veo, Gopper. 5. Berk.
En lo profundo de su guarida, Úrsula descansaba frente a su caldero, su espeluznante brillo parpadeaba contra las paredes húmedas. Hilos de niebla encantada se arremolinaban sobre la poción burbujeante, formando la imagen de una familiar sirena pelirroja mirando soñadoramente hacia la superficie. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por el rostro de Úrsula. Oh, no, 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 ronroneó, fingiendo preocupación. No puedo soportarlo, es demasiado fácil. El niño está enamorado de un humano. Y no de cualquier humano, un príncipe. Ella se rió entre dientes, sus ojos dorados brillaron. Un príncipe exiliado, para ser precisos. A su querido papá le encantará. Pasó sus afiladas uñas por el borde del caldero, su mirada parpadeando hacia las sombras de su dominio. Los restos de víctimas pasadas, pobres y desafortunadas almas, vacilaban en la oscuridad, con sus expresiones huecas congeladas en un arrepentimiento eterno. La niña testaruda y enamorada de Rey Tritón. Reflexionó Úrsula, golpeándose los labios con un dedo. Ella sería una adición encantadora a mi pequeño jardín. Mientras el brillo del caldero palpitaba, Úrsula dejó escapar una risa profunda y encantada. Oh, esto estaba tomando forma maravillosamente. Lucien se despertó y sus sentidos regresaron lentamente. Un techo de madera se alzaba sobre él, desconocido, pero resistente. El leve olor a sal y humo persistía en el aire. Otro techo desconocido, murmuró en voz baja. Un dolor sordo le palpitó en la sien mientras se sentaba y se frotaba la cabeza. Dejó que su memoria se reconstruyera, el ataque, el rugido del dragón, el caos en el barco, y luego, la oscuridad. Sus ojos dorados se agudizaron al contemplar la pequeña y rústica habitación. Un destello de movimiento cerca de la puerta lo enfocó. El instinto se hizo cargo. Su mirada se dirigió a un pequeño cuchillo que descansaba sobre una mesa. Con un movimiento rápido, lo agarró y se hundió en las sombras. La figura se acercó. Sin dudarlo, Lucien se movió, rápido. Un barrido bien dirigido hizo que el intruso tropezara hacia adelante y, antes de que el chico pudiera reaccionar, Lucien lo inmovilizó. ¿Quién eres? La voz de Lucien era baja, controlada. Espera, espera, espera. El chico debajo de él levantó las manos en señal de rendición, su voz teñida de energía nerviosa. ¿Así es como saludas al tipo que te salvó? La mirada penetrante de Lucien se mantuvo firme mientras evaluaba al niño. Marco larguirucho. Cabello castaño desordenado. Cara pecosa. Ojos verdes apagados llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Mi nombre es Hippo, continuó el niño, mostrando una sonrisa incómoda. Gran nombre, lo sé. Pero bueno, podría ser peor. Una notificación parpadeó ante los ojos de Lucien. Timbre. Has conocido a un personaje especial, Hippo. Has obtenido una caja ciega especial. ¿Quieres abrirlo? Lucien parpadeó. Hippo. El reconocimiento hizo clic en su lugar. Su mente zumbaba mientras bajaba el cuchillo y se acomodaba en la cama mientras procesaba la información. Así que eso es lo que el sistema quiso decir con personajes especiales. Se refiere a personajes animados de películas. De vuelta en el palacio, los recuerdos que había heredado de su predecesor le habían proporcionado conocimiento sobre este mundo, su tierra natal, el Islas del Sur, su proximidad a Arendelle y su hermano menor, Hans. Pero ahora, al ver a Hippo en persona, todo se volvió mucho más claro. Lucien volvió a mirar a Hippo, que se estaba frotando el cuello y todavía lo miraba con recelo. Eres bastante agresivo, ¿no? Hippo murmuró, sentándose en una silla. Muy bien, antes de que empiece a hacer preguntas, ¿qué tal si vas primero? Lucien respiró hondo. ¿Dónde estoy? Hippo hizo un gesto vago. Bueno, esto es Berk. Está a 12 días al norte de Hopeless, unos pocos grados al sur de Freezing the Death, y sólidamente en el meridiano de la miseria. Él sonrió y abrió la puerta. Vamos, déjame mostrarte afuera. Lucien lo siguió, entrando en el aire fresco del mar. El pueblo se extendía ante él,
casas comunales de madera alineadas en los acantilados, robustas y bien construidas. Caminos de piedra se entrelazaban entre ellos, parrillas de pescado secándose con la brisa. Hippo abrió los brazos. Mi pueblo. ¿En una palabra? Robusto. Lucian lo asimiló y notó el equilibrio entre el encanto rústico y la resistencia desgastada por la batalla. Ha estado aquí durante 7 generaciones. Pero como notarás, cada edificio es nuevo. Lucian arqueó una ceja. ¿El único problema? Un dragón descendió en picado y arrebató una oveja de su redil. Tenemos plagas. Lucian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro dragón pasara rápidamente, arrojando llamas sobre un tejado. La mayoría de los lugares tienen ratones o mosquitos, suspiró Hippo mientras un vikingo esquivaba un dragón que bombardeaba en picado. Tenemos. Un dragón irrumpió por una puerta cercana, rugiendo. Hippo gritó y la cerró de golpe. Dragones. La aldea estalló en un caos organizado, los vikingos se apresuraron a luchar, los dragones causaron estragos. Hippo se volvió hacia Lucian con una sonrisa irónica. La mayoría de la gente se iría. Nosotros no. Somos vikingos. Tenemos problemas de terquedad. Lucian observó cómo se desarrollaba la locura, sin impresionarse. Por cierto, nunca entendí tu nombre. Lucian. Nombre genial. Antes de que Lucian pudiera responder, Hippo lo agarró del brazo y lo arrastró a través de la refriega. Un groncle de color verde azulado destruyó una cabaña, haciendo volar escombros. Hippo apenas se agachó a tiempo y tosió polvo. Un anciano vikingo gritó, ¿qué estás haciendo aquí, Hippo? Otro vikingo pasó corriendo. Entra. Un tercero repitió con frustración, ¿qué estás haciendo afuera? De repente, un enorme vikingo agarró a Hippo por el cuello y lo sacó de peligro. Hippo. ¿Qué estás haciendo afuera? ¿Qué estás haciendo afuera? Entra. Stuik, el enorme jefe de Berk, bramó. Hippo hizo un gesto vago hacia Lucian. Darle un recorrido a nuestro invitado. La aguda mirada de Stuik se posó en Lucian. Después de un momento, gruñó. Refúgiate. Después de esto, hablamos. Una notificación parpadeó ante los ojos de Lucian. Timbre. Has conocido a un personaje especial, Stuik. Has obtenido una caja ciega rara. Lucian lo ignoró por ahora. Mientras tanto, Stuik agarró un carro de madera y lo arrojó a un dragón en pleno vuelo. La pura fuerza derribó a la criatura del aire. ¿Cuál es la situación? Stuik ladró. Gronkles, Natters, Siplebacks. Y Oark vio una pesadilla monstruosa. ¿Alguna furia nocturna? La voz de Stuik era grave. Ninguno hasta el momento. Brasas ardientes cayeron sobre su hombro. Los descartó sin pensarlo 2 veces. Bien. Cerca, los vikingos alzaban antorchas y las llamas atraían a los dragones hacia ellos. Hippo y Lucian aprovecharon el momento para colarse en la herrería. Gobber, el fornido herrero, se giró cuando entraron. Ah. Qué bueno que te uniste a la fiesta. Pensé que te habían llevado. ¿Qué? ¿Quién yo? No, vamos. Soy demasiado musculoso para su gusto. No sabrían qué hacer con todo esto. Hippo hizo un gesto dramático hacia su escuálido cuerpo. Gobber resopló. Bueno, ellos necesitan palillos de dientes. Miró a Lucian con un breve movimiento de cabeza. Y tú debes ser el muchacho que sacamos del mar. Lucian inclinó ligeramente la cabeza a cambio. Apareció una notificación. Timbre. Has conocido a un personaje especial, Gobber. Has obtenido una caja ciega poco común. Lucian suspiró. Ese sistema seguro era persistente. Hippo se inclinó hacia Lucian nuevamente y susurró, ¿el idiota con actitud y manos intercambiables? Ese es Gobber. He sido su aprendiz desde que era pequeño. Bueno, más pequeño. Mientras tanto, en la atalaya. Stuik estaba de pie en el punto de vista más alto, observando cómo se desarrollaba la batalla debajo.
Pasamos a las defensas inferiores. Contraatacaremos con las catapultas, ordenó. Como para desafiar su orden, un dragón descendió en picado y prendió fuego a otra casa. Hippo hizo un gesto hacia la destrucción. ¿Ves? Pueblo viejo, montones, montones de casas nuevas. Asomándose por la ventana de herrería, Hippo intentó ver mejor la pelea, pero Gobber lo empujó hacia adentro. Oh, vamos. Déjame salir, por favor. Necesito dejar mi huella. Hippo suplicó. Has hecho muchas marcas. Todas en los lugares equivocados. Gobber respondió. Por favor, 2 minutos. Mataré a un dragón. Mi vida mejorará infinitamente. Incluso podría conseguir una cita. No puedes levantar un martillo, no puedes blandir un hacha, ni siquiera puedes lanzar uno de estos. Gobber levantó una bola. Como para demostrar algo, un vikingo lo arrebató de sus manos y lo usó con destreza para derribar a un dragón. Está bien, pero esto me arruinará, dijo Hippo, dando palmaditas a un artilugio de madera a su lado. La máquina zumbó y falló, lanzando una bola directamente hacia un vikingo desprevenido que se encontraba al fondo. ¡Arg! Gritó el vikingo. Gobber negó con la cabeza. ¿Ves? Ahora esto es de lo que estoy hablando. Problema leve de calibración, comenzó Hippo. No. No. Hippo. Si alguna vez quieres salir a luchar contra dragones, debes de tener todo esto, dijo Gobber, haciéndole un gesto. Pero me acabas de señalar a todos. Sí. Eso es. Dejen de ser todos ustedes. Hippo gimió. Oh. Oh, sí, dijo Gobber, cruzándose de brazos. Usted, señor, está jugando un juego peligroso. ¿Mantener esta cruda, vikingidad, contenida? Habrá consecuencias. Me arriesgaré. Espada. Afilar. Ahora. Hippo suspiró, girándose de mala gana hacia la fragua. Un día saldré. Porque matar un dragón lo es todo aquí. Lucian, mientras tanto, observó el caos afuera mientras los dragones causaban estragos, los Natters atacaban ovejas, los Gruntkles robaban estantes de pescado y un Sipleback incendiaba una casa, reduciéndola a escombros. Un operador de catapulta gritó, encontraron la oveja. Concentrad el fuego sobre la orilla inferior. Estoy coordenado. Oh, ese es el pesadilla monstruosa, explica Hippo. Solo los mejores vikingos van tras ellos. Tienen la desagradable costumbre de prenderse fuego. Como para ilustrar, un pesadilla monstruosa trepó a una catapulta, envuelto en llamas. Hippo observó el caos mientras le explicaba a Lucian. Pero el premio final es el dragón que nadie ha visto nunca. Lo llamamos. Un silbido agudo resonó en el cielo. Furia nocturna. Bájate, gritó un vikingo. Desde arriba, una explosión destrozó una catapulta. Hippo sonrió. Esta cosa nunca roba comida, nunca se muestra y, nunca falla. Nadie ha matado nunca a un furia nocturna. Por eso voy a ser el primero. Gobber sujetó el accesorio de su hacha con un movimiento practicado, su expresión firme mientras se volvía hacia Hippo. Maneja el fuerte, Hippo. Me necesitan ahí fuera. Luego miró a Lucian y arqueó una ceja. ¿Y tú, muchacho? ¿Te apetece unirte a la diversión? Lucian se encogió de hombros casualmente. Tal vez más tarde. Gobber asintió antes de girar hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, vaciló y miró a Hippo con una mirada fija. Quédate. Pon. Allí. Su voz no dejó lugar a discusión. Usted sabe lo que quiero decir. Pensamientos de los creadores Fénix-prima. ¿Te gusta? Agregar a la biblioteca. 6. Fight. Hippo vaciló por un breve momento antes de mostrarle una sonrisa incómoda a Lucian. Entonces, ¿puedes hacerme un favor? Solo, ya sabes, mantener el fuerte por ahora. Realmente necesito hacer algo, jejeje. Gracias.
Sin esperar respuesta, agarró su lanzador de bolas y salió corriendo por la puerta. Un par de vikingos inmediatamente notaron que él huía. «Hippo, ¿a dónde vas?», uno de ellos gritó. «Vuelve aquí», otro ladró. «Sí, lo sé. Vuelvo enseguida». Hippo llamó por encima del hombro, desapareciendo en el caos. Lucien exhaló bruscamente, pellizcándose el puente de la nariz. «¿Qué quieres decir con hombre del fuerte? Ni siquiera sé cómo funcionan las cosas por aquí». Antes de que pudiera procesar más la situación, una fuerte voz llamó desde afuera. «Oye. Yohu. Necesitamos armas aquí». Lucien suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. «Supongo que ese es mi trabajo ahora». Se movió detrás del mostrador, examinando con la vista las armas cuidadosamente dispuestas. Pronto, un vikingo se acercó corriendo, jadeando. «Dame un hacha». Lucien agarró una pesada hacha de batalla y la arrojó hacia el guerrero, quien la atrapó con práctica facilidad antes de volver corriendo a la batalla. Otro vikingo dio un paso adelante. «Lanza». Lucien escogió una lanza bien equilibrada y la arrojó. El vikingo lo hizo girar entre sus manos antes de lanzarse de nuevo a la refriega. Pronto, más guerreros entraron corriendo, gritando su arma preferida. «Sword. Amer. Escudo y maza». Lucien se movió rápidamente, lanzando cada arma a su legítimo dueño sin perder el ritmo. El ruido metálico del acero y los rugidos de los dragones resonaron afuera mientras los vikingos contraatacaban con renovado vigor. En medio del caos, Lucien murmuró para sí mismo. «Así es como funcionan las cosas aquí, al menos eso me mantiene ocupado». Justo cuando estaba a punto de recuperar el aliento, entró otro vikingo. «Oye. Nos estamos quedando sin bolas. ¿Te queda alguna?». Lucien miró a su alrededor antes de ver una caja llena de armas arrojadizas pesadas. Lo abrió de una patada y le arrojó algunos al vikingo, quien asintió en agradecimiento antes de salir corriendo. Lucien apenas tuvo un momento para descansar antes de que un rugido ensordecedor sacudiera el aire. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver un pesadilla monstruosa estrellarse cerca del fuerte, y sus enormes alas lanzaban escombros por los aires. De su boca surgieron llamas que incendiaron estructuras cercanas. Los vikingos que estaban afuera centraron su atención en la bestia, con las armas en alto. «Mantén la línea», uno de ellos gritó. Pero la pesadilla fue implacable. Cortó a los guerreros con sus garras, enviándolos al suelo, y su aliento de fuego les impidió acercarse. Incluso con sus armas, estaban luchando. La mirada de Lucien se dirigió hacia un lado, donde un grupo de jóvenes adolescentes, la mayoría demasiado jóvenes para la batalla, intentaban desesperadamente apagar el fuego que se extendía. Armados con cubos de agua y herramientas improvisadas, trabajaron presas del pánico, apagando las llamas antes de que pudieran extenderse más. Entonces, el dragón los notó. Su cabeza se giró hacia los adolescentes y entrecerró los ojos. Con un gruñido profundo, se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante, con llamas enroscándose en sus mandíbulas. «Mover», una de las chicas gritó mientras el grupo se dispersaba. Pero una de ellas, una chica de cabello rubio, fue demasiado lenta. El aliento de fuego del dragón explotó cerca de ella, enviándola volando hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, gimiendo de dolor. Mientras el dragón avanzaba pisando fuerte, con humo saliendo de sus fosas nasales, se cernió sobre ella. La niña intentó levantarse, pero sus extremidades temblaban. La pesadilla rugió, sus mandíbulas se abrieron de par en par mientras se abalanzaba para acabar con ella. Los ojos de Lucien se endurecieron. Sin dudarlo, corrió hacia adelante. A mitad de carrera, su mirada se centró en un carro de madera cerca del fuerte, cuyo contenido vibraba por el caos anterior. Dentro había un enorme martillo. La mente de Lucien funcionó en un instante. «Eso bastará». Mientras corría, pateó la rueda del carro. La fuerza repentina lo inclinó, enviando el martillo por los aires. Lucien lo atrapó a mitad del otoño. Agarrando con fuerza el mango, echó el brazo hacia atrás,
luego, con todas sus fuerzas, arrojó el martillo de guerra directamente a la cabeza de Nightmare. El martillo de guerra giró en el aire, silbando mientras cortaba el viento antes de estrellarse contra la cabeza de Pesadilla monstruosa. ¡Crack! El impacto hizo que el dragón tropezara hacia atrás, sacudiendo la cabeza violentamente. Dejó escapar un gruñido gutural, momentáneamente desorientado. Aprovechando la oportunidad, Lucien se lanzó hacia adelante y agarró un hacha caída del suelo. Su agarre se hizo más fuerte mientras evaluaba a la bestia. La Pesadilla se sacudió su aturdimiento y lo miró a los ojos. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando colmillos dentados mientras el fuego se encendía a lo largo de sus escamas, su cuerpo brillaba como roca fundida. Dejó escapar un rugido furioso y abrió las alas. Estaba enojado. Lucien exhaló, su cuerpo se tensó mientras se preparaba. Sin dudarlo. Sin miedo. Como en los viejos tiempos, pero ahora era diferente, se enfrentaba a un dragón. El dragón se abalanzó. Lucien se hizo a un lado, evitando por poco sus mandíbulas. Giró su cuerpo, bajando el hacha hacia su ala, pero el dragón retrocedió, esquivando el golpe. Este tomó represalias con un barrido de cola, con el objetivo de derribarlo. Lucien saltó, volteó sobre el ataque entrante y aterrizó rodando. La Pesadilla gruñó y retrocedió, inhalando profundamente. Los ojos de Lucien se dirigieron a su garganta, se acercaba fuego. En una fracción de segundo, corrió hacia el martillo caído y lo agarró mientras el dragón desataba un torrente de llamas. ¡Boom! Lucien se arrojó hacia un lado, evitando apenas el fuego abrasador. El calor lamió su piel, pero no disminuyó el ritmo. El dragón volvió a chasquear las mandíbulas, tratando de agarrarlo, pero Lucien se agachó y... ¡crack! Levantó el martillo y lo estrelló contra la mandíbula del dragón. La Pesadilla chilló, retrocediendo ante la fuerza. Lucien no se detuvo. Cargó hacia adelante, girando su cuerpo mientras bajaba el martillo en un arco aplastante. ¡Boom! Directo a la cabeza en llamas del dragón. El impacto envió una onda de choque por el aire. El Pesadilla monstruosa dejó escapar un rugido estrangulado mientras colapsaba y su cuerpo se estrellaba contra el suelo. Sus alas se movieron, su cola golpeó contra el suelo y finalmente se quedó quieto. Lucien estaba de pie junto a él, martillo en mano, respirando con dificultad. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. «Ten. ¿Por la barba de Odín?», murmuró uno de los vikingos con incredulidad. Siguieron más murmullos. Los vikingos que habían estado luchando contra el dragón hace unos momentos ahora miraban a Lucien con los ojos muy abiertos. Uno de ellos finalmente habló, con la voz llena de asombro. «¿Quién en el nombre de Thor es este tipo?». En medio del clamor de asombro y los gritos de los aldeanos, un grito repentino y estridente atravesó el estrépito. Las cabezas se volvieron hacia la colina, donde un Pesadilla monstruosa perseguía a una figura solitaria. Los ojos de Stuik se abrieron alarmados. «Hippo». Sin dudarlo un momento, avanzó, su poderosa figura atravesó el campo de batalla. Hippo, apenas un paso por delante de Nightmare, se lanzó detrás de un poste de madera para una antorcha, presionándose contra él mientras llamas abrasadoras se curvaban alrededor de los bordes. Su respiración se convirtió en jadeos frenéticos cuando se arriesgó a mirar alrededor del poste, solo para encontrar los ojos brillantes de la bestia fijos en él, con las mandíbulas chasqueando hambrientamente. La Pesadilla se abalanzó. Stuik llegó justo a tiempo. Con un rugido, lanzó un puñetazo que aterrizó de lleno en el hocico del dragón, haciéndolo retroceder. La bestia gruñó, preparándose para tomar represalias, pero cuando intentó escupir fuego, solo unos débiles chorros de líquido llameante chisporrotearon. Había agotado sus tiros. «Estás fuera», dijo Stuik con brusquedad, dando un paso adelante. «Ra». La Pesadilla vaciló por un breve momento antes de batir sus alas y huir hacia la noche. Justo cuando Stuik se giró para ver cómo estaba su hijo, volvió a ocurrir el desastre. El poste de la antorcha, debilitado por las llamas, se agrietó y se cayó, haciendo que la antorcha encendida cayera por los caminos del pueblo.
Rodó incontrolablemente, incendiando a su paso carros, techos de paja y suministros. Hippo hizo una mueca. Lo siento, papá. Los aldeanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la antorcha encendida rodara directamente hacia la red que Natterstock había capturado antes. El fuego hizo funcionar rápidamente las cuerdas, liberando a los dragones. Con fuertes chillidos, huyeron y se apoderaron de toda la comida y el ganado que pudieron llevar antes de desaparecer en la noche. La redada había terminado. Y ahora, todo el pueblo volvió su mirada hacia Hippo. El silencio fue ensordecedor. Cientos de ojos se clavaron en el chico flaco, con una mezcla de exasperación, incredulidad y frustración. Incluso Lucian, de pie entre los guerreros reunidos, no pudo evitar notar lo absolutamente absurdo de la situación. Hippo, siempre optimista, levantó un dedo. Está bien, pero, golpeé un furia nocturna. La declaración solo profundizó el silencio. Luego, sin decir una palabra más, Stuik agarró a Hippo por la parte posterior de su túnica y comenzó a arrastrarlo, su rostro era una tormenta de furia apenas contenida. No es como las últimas veces, papá. Hippo protestó, sus pies apenas tocaban el suelo mientras lo arrastraban. Lo digo en serio. De hecho le di a uno. Estaban ocupados y yo tenía una oportunidad clara. Se cayó, justo al lado de Raven Point. Deberíamos enviar un grupo de búsqueda antes de que. Para. La voz de Stuik tronó, haciendo que incluso los guerreros más endurecidos se estremecieran. Dejó caer a Hippo frente a él y respiró hondo, con las manos apretadas en puños. Cada vez que sales, sigue el desastre. ¿No ves que tengo problemas mayores? El invierno ya casi está aquí y tengo un pueblo entero que alimentar. Hippo, que nunca se echa atrás ante una broma perfectamente sincronizada, murmuró, entre tú y yo, a la aldea le vendría bien un poco menos de alimentación, ¿no crees? Un vikingo distante, que se había estado frotando el estómago distraídamente, se quedó paralizado y frunció el ceño. Stuik, sin embargo, no estaba nada divertido. Esto no es una broma, Hippo. ¿Por qué no puedes seguir las órdenes más simples? No puedo detenerme. Veo un dragón y tengo que simplemente matarlo, ¿sabes? Es lo que soy, papá. Stuik exhaló bruscamente, su frustración saliendo a la superficie. Eres muchas cosas, Hippo. Pero un asesino de dragones no es una de ellas. Vuelve a la casa. Volviéndose hacia Gopper, la voz de Stuik se endureció. Asegúrate de que llegue allí. Tengo que limpiar su desastre. Mientras Gopper tomaba a Hippo del brazo y se lo llevaba, los otros jóvenes vikingos observaban con distintos grados de diversión. Tofnut se inclinó hacia Snotlout. Menuda actuación. Snotlout sonrió. Nunca había visto a nadie equivocarse tanto. Eso ayudó. Gracias, gracias, murmuró Hippo secamente. Lo estaba intentando. Pero realmente le di a uno. Lucian, que había estado observando cómo se desarrollaba toda la terrible experiencia, fue objeto de la atención de Stuik. El jefe de la aldea lo estudió por un momento y luego asintió con firmeza. Ven con nosotros al pasillo. Lucian asintió en respuesta, siguiendo a Stuik hacia Mir Hall, donde estaba previsto que se llevara a cabo la reunión. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Dentro de Mir Hall, los guerreros reunidos murmuraron entre ellos, con expresiones sombrías mientras Stuik colocaba su cuchillo en el mapa en el centro de la mesa. O acabamos con ellos o ellos acabarán con nosotros. Stuik declarado. Es la única manera de deshacernos de ellos. Si encontramos el nido y lo destruimos, los dragones se irán. Encontrarán otro hogar. Una búsqueda más. Antes de que se asiente el hielo. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Un vikingo se movió incómodo. Esos barcos nunca regresan. Somos vikingos. Stuik espetó. Es un riesgo laboral. Ahora, ¿quién está conmigo? Hoy no es bueno para mí, murmuró otro vikingo. Tengo que hacer las devoluciones de mi hacha. Stuik exhaló por la nariz, claramente tratando de contener su frustración. Está bien.
Los que se queden cuidarán de Hippo. A los barcos. Flema llamó, reuniendo a aquellos que estaban dispuestos a ir. Spitalout se golpeó el pecho. Estoy contigo, Stuik. Eso es lo que más me gusta, dijo Stuik, asintiendo con aprobación. Gobber, sin embargo, suspiró dramáticamente. Bien, empacaré mi ropa interior. No, respondió Stuik. Necesito que te quedes y entrenes a algunos nuevos reclutas. Gobber se burló. Oh, perfecto. Y mientras estoy ocupado, Hippo puede cubrir el puesto. Acero fundido, cuchillas afiladas, mucho tiempo para sí mismo, ¿qué podría salir mal? Stuik suspiró, frotándose la sien. ¿Qué voy a hacer con él, Gobber? Gobber se encogió de hombros. Ponlo a entrenar con los demás. Stuik negó con la cabeza. No, lo digo en serio. Yo también. El intercambio entre los dos hombres continuó y Lucian se tomó el momento para observar. Había escuchado lo suficiente para entender la situación, Hippo era un paria entre su propia gente, luchando bajo el peso de las expectativas de su padre. Era algo que Lucian entendía muy bien. Mientras Stuik continuaba su lamento, Lucian finalmente dejó escapar una tos silenciosa. El ruido repentino cortó el aire y tanto Stuik como Gobber se volvieron hacia él. Estaba parado en la esquina, con los brazos cruzados y su expresión ilegible. Gobber parpadeó al darse cuenta. Bueno, mira eso. Yo diría que tienes algo más con lo que lidiar, Stuik. Me iré ahora. Pensamientos de los creadores Fénix-prima. La creación es difícil, ánimo. Vota por mí. 7. Skells. La mirada de Stuik se fijó en la de Lucian, estudiándolo cuidadosamente. Ven conmigo, ordenó, señalando hacia el costado del pasillo. Lucian lo siguió, con pasos medidos y expresión ilegible. Te comportaste bien durante la redada, admitió Stuik con brusquedad. No muchos pueden hacer eso. Pero eso no significa que confíe en ti todavía. Los labios de Lucian se arquearon ligeramente. No esperaba que lo hicieras. Stuik gruñó y luego se cruzó de brazos. Eres de la realeza, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? Lucian preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. El escudo en tu ropa. Es la insignia de Islas del Sur, y solo la realeza puede usar los chapados en oro, dijo Stuik. Lucian entrecerró los ojos. ¿Y cómo sabes tanto sobre nosotros? Un destello de algo, tal vez nostalgia, pasó por el rostro de Stuik. Cuando yo era joven, tu rey, Alan Westergaard, ayudó a Berk cuando estábamos en guerra con la tribu Berserker. Por eso sé sobre tu reino. Entonces es por eso. Murmuró Lucian, mirando la insignia en su pecho. Una espada con empuñadura de oro, incrustada de joyas, destinada a simbolizar la justicia real. Pero ahora, a sus ojos, todo estaba teñido de traición. El rey del que hablas era mi abuelo. Murió hace años. Mi padre sucedió en el trono. Stuik absorbió esta información y luego preguntó sin rodeos, entonces, ¿por qué se encuentra un príncipe aquí? Lucian dudó por un momento antes de responder, me exiliaron. La mirada de Stuik se endureció. ¿Por qué delito? Asesinato, dijo Lucian, mirando a Stuik a los ojos sin dudarlo. Me incriminaron por matar a mi hermano. ¿Aún te queda algo de esa poca confianza ahora que sabes la verdad? Stuik lo estudió durante un largo momento antes de responder. Creeré que no lo hiciste. Lucian levantó una ceja. ¿Por qué? No por lo que dicen, sino porque tus ojos me dicen lo contrario. Lucian exhaló suavemente, ilegible una vez más. Bueno, entonces,